En este momento tu cerebro está haciendo aproximadamente 100,000 millones de conexiones por segundo. Está regulando tu temperatura corporal, tu respiración, tus emociones, la imagen que estás viendo ahora mismo. Está construyendo lo que tú llamas realidad, de la misma forma en la que un proyector construye una imagen, proyectando todo hacia afuera, desde adentro. Y lo más aterrador de todo eso es algo que no te enseñan en las escuelas. Tú no controlas tu cerebro te controla a ti. Ahora bien, mientras tu cerebro funcione más o menos como el de todos, eso no es problema. Pero hay personas reales con nombres, con familias, con vidas aparentemente normales, que un día amanecieron y se dieron cuenta que el órgano que les está construyendo la realidad había decidido construirles una completamente diferente. Una que no tiene reglas, una que no sigue ninguna lógica que tú o yo podamos reconocer. Y lo más perturbador de todo, muchos de ellos lo saben, son completamente conscientes de lo que les pasa y no pueden hacer absolutamente nada al respecto. Hoy vamos a hablar de 5 enfermedades que están documentadas en la literatura médica y psiquiátrica. No son leyendas, no son mitos, son diagnósticos reales con pacientes reales, algunos de los cuales todavía están vivos. Este es el top 5 enfermedades y trastornos más perturbadores. Número 5. El olfato es el más primitivo de todos nuestros sentidos. No pasa por el filtro racional, va directo al sistema límbico, que es la parte más antigua del cerebro, la que maneja las emociones, la memoria, el instinto y en gran medida el deseo. Es por eso que un olor puede hacerte recordar un verano de la infancia en menos de un segundo, o hacerte sentir algo que no esperabas sentir. En condiciones normales, ese sistema funciona bien, pero en algunas personas algo en ese proceso se desvía de una forma muy específica. La osmolagnia es una parafilia, el término técnico para cuando el cerebro genera excitación sexual ante estímulos que no tienen ninguna relación obvia con la sexualidad. En este caso, olores corporales, sudor, ropa usada, el rastro olfativo que deja una persona después de dormir, de trabajar, de simplemente existir, no como una leve preferencia, como una compulsión que puede dominar la vida entera de quien la padece. Los pacientes que han sido tratados y han podido hablar sobre su experiencia describen algo muy consistente. No es un antojo, es un hambre, y como toda hambre, se intensifica cuando no se satisface y regresa independientemente de lo que uno haga para ignorarla. Muchos hablan de una doble vida permanente. Por fuera son personas funcionales, con trabajo, con relaciones, con una apariencia completamente normal. Por dentro están cargando una obsesión que no pueden contarle a nadie, porque saben exactamente cómo los vería el mundo si lo hicieran. Eso produce niveles de aislamiento y de vergüenza que con frecuencia derivan en depresión severa. No por la parafilia en sí, sino por la soledad que genera vivirla en silencio. La primera hipótesis, la más aceptada dentro de la neurociencia evolutiva, tiene que ver con las feromonas. El sistema olfativo humano tiene una conexión ancestral con la selección de pareja. Antes de que existiera el lenguaje, antes de que existiera cualquier forma de comunicación consciente, el olfato era uno de los principales mecanismos para detectar compatibilidad genética. En la mayoría de personas ese mecanismo se regula durante el desarrollo. En personas con osmolagnia parece hiperactivarse de forma típica, especialmente durante la pubertad, cuando el cerebro está estableciendo sus conexiones entre el olfato y la respuesta emocional y sexual. La segunda hipótesis es de condicionamiento clásico y es igual de sólida. Si durante una experiencia emocionante intensa, ya sea positiva o traumática, el cerebro puede crear una asociación entre ese olor y la respuesta emocional de forma permanente. No porque la persona lo decida, sino porque así funciona la memoria asociativa. El cerebro aprende y a veces aprende cosas que después no tiene manera de desaprender. En los archivos forenses de Alemania existen los registros de un caso de los años 90 que fue evaluado y publicado en un informe de psiquiatría forense. Un hombre de mediana edad, profesional, sin antecedentes de ningún tipo, fue detenido tras una serie de robos en lavanderías y edificios de apartamentos. No robaba dinero, no robaba nada de valor económico, robaba ropa interior usada.
Cuando fue evaluado por el equipo psiquiátrico, los especialistas encontraron que no cumplía criterios para ningún otro trastorno. No había psicosis, no había rasgos de personalidad antisocial. Era, en casi todos los sentidos, un hombre completamente normal, excepto por esto. La parte que más me impactó cuando leí sobre este caso fue la declaración que el hombre hizo durante la evaluación. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió algo que el psiquiatra incluyó textualmente en su informe. Dijo: sé que está mal, lo sé perfectamente, pero cuando la necesidad aparece, el razonamiento simplemente deja de funcionar. Es como si la otra parte de mi cerebro se apagara y cuando vuelvo en mí, ya está hecho. Eso es lo que hace que la osmolagia sea tan perturbadora, no el comportamiento en sí, sino la lucidez, la conciencia total de lo que está pasando combinada con la incapacidad absoluta de detenerlo. Imagina estar atrapado dentro de tu propio sistema nervioso, mirando desde adentro, sin poder hacer nada. Esa es la realidad de muchos de estos pacientes. Número 5. Número 4. Quiero que pienses en la persona que más conoces en el mundo. Tu mamá, tu pareja, tu mejor amigo, quien sea. Esa persona que reconocerías con los ojos cerrados, que tiene una forma específica de respirar, de reírse, de decir tu nombre. Ahora imagina esto. Mañana la ves y algo dentro de ti, algo profundo e irracional que no puedes controlar, te dice que esa persona no es ella. Tiene su cara, tiene su voz, tiene sus mismos gestos, pero no es ella. La han reemplazado. Hay alguien más usando su apariencia, no como un pensamiento raro que se va en segundos, sino como la convicción más sólida que hayas sentido en tu vida, como algo tan real que empezarías a actuar en consecuencias. Ese es el síndrome de Capgras. Y existe. Para entender por qué ocurre esto, hay que saber que el cerebro procesa el reconocimiento facial a través de dos rutas completamente distintas. La primera es la vía visual o ventral. Analizas los rasgos, los compara con la memoria y llega a una conclusión: esta cara es la de mi madre. La segunda es la vía límbica. Genera la respuesta emocional que debería acompañar a ese reconocimiento. La calidez, la seguridad, es algo indescriptible que sientes cuando ves a alguien que te importa. En el síndrome de Capgras, la primera ruta funciona perfectamente. El paciente identifica la cara sin problema, pero la segunda ruta está dañada. Desconectado, directamente ausente. El cerebro recibe la imagen correcta pero no genera ninguna respuesta emocional asociada. Y entonces hace lo único que puede: busca una explicación. Si esta persona tiene exactamente la cara de mi madre, pero no genera ningún sentimiento de familiaridad, la única conclusión lógica dentro de esa arquitectura cerebral rota es que no es mi madre. Es un sustituto, un impostor, un duplicado. Se asocia con esquizofrenia, demencia con cuerpos de Lewy, traumatismos craneoencefálicos y, en casos menos frecuentes, con ciertos tipos de epilepsia del lóbulo temporal. También hay registros de aparición temporal después de infecciones virales severas, lo que en los últimos años ha cobrado especial atención en la literatura científica. Hay algo sobre el síndrome de Capgras que ningún artículo clínico explica bien y que solo aparece en los testimonios de las familias. Es la mirada. Las personas que han convivido con alguien que tiene este síndrome describen lo mismo una y otra vez. Es tu ser querido. Tiene su cara, su cuerpo, su voz, su manera de hablar, pero cuando te mira, puedes ver que para él, tú no eres tú. Eres un extraño que vive en su casa. Eres una amenaza disfrazada de alguien que él amaba. Y esa mirada, dicen, es una de las cosas más desestabilizadoras que pueden experimentar, porque no es una mirada de odio, es una mirada de miedo. En los años 90, en los Estados Unidos, fue documentado el caso de un hombre que fue internado después de atacar físicamente a su padre. No era una persona violenta, no tenía historial de ningún tipo de agresión, pero llevaba meses convencido de que su padre había sido reemplazado por un robot, un androide perfectamente construido para imitar a su padre en todos los aspectos. Durante esos meses, el hombre lo había observado, había buscado diferencias, había intentado encontrar la prueba que necesitaba. La noche del incidente, decidió buscarla de otra forma. Atacó a su padre buscando en su cuerpo el panel de control, el circuito, la señal que demostraría que tenía razón. Cuando fue detenido, estaba completamente tranquilo. Le explicó a los policías con perfecta coherencia y sin rastro de agitación que su padre real estaba secuestrado en algún lugar y que era necesario encontrarlo. El hombre al que había atacado era simplemente una máquina. Fue diagnosticado con síndrome de Capgras en un contexto de un episodio psicótico. Con tratamiento el delirio cedió.
Cuando volvió en sí y entendió lo que había hecho, lo que le había hecho a su padre, no pudo pronunciar una sola palabra durante días. No había maldad en ese hombre, había un cerebro que había dejado de conectar las caras con las emociones. Y lo demás fue consecuencia. Número 4. Número 3. Hay una pregunta que parece simple pero que en realidad no lo es. ¿Qué te hace humano? Si tu respuesta tiene algo que ver con cómo piensas, cómo te identificas, cómo percibes tu propio cuerpo y tu lugar en el mundo, entonces la zoantropía te va a interesar, porque es exactamente eso lo que destruye. La zoantropía es un síndrome delirante en el que la persona está convencida de que se está transformando en un animal o de que ya lo es, no como metáfora, no como expresión artística, como realidad absoluta e irrefutable. El individuo puede ladrar, gruñir, moverse en 4 patas, negarse a comer de otra forma que no sea en el suelo, mostrar comportamientos completamente animales de manera sostenida, a veces durante semanas o meses. La forma más documentada es la sinantropía, la creencia de ser un perro o un lobo, aunque existen registros de personas que se han creído gatos, caballos, serpientes y en casos históricos, inclusive animales exóticos. Históricamente estos casos se interpretaban en términos religiosos, posesión demoníaca, maldición. En la Europa medieval, la zoantropía estaba tan extendida en los registros eclesiásticos que algunos historiadores argumentaban que pueden estar en el origen del mito del hombre lobo. Hoy, la psiquiatría lo clasifica principalmente como síntoma de esquizofrenia grave o de un episodio psicótico severo en el contexto de trastorno bipolar. También se han documentado casos en pacientes con encefalitis, tumores cerebrales que afectan regiones específicas del lóbulo frontal temporal y episodios inducidos por sustancias psicoactivas, particularmente disociativos. La hipótesis más interesante y la que más estudia la neurociencia contemporánea tiene que ver con el esquema corporal. El cerebro mantiene constantemente una representación interna de tu propio cuerpo. Sabe cómo se siente, cómo se mueve, dónde termina y dónde empieza el mundo exterior. Cuando esa representación colapsa, ya sea por psicosis, daño neurológico o disociación severa, la identidad entera puede reconstruirse sobre bases completamente distintas. En algunos pacientes, esa reconstrucción toma la forma de una identidad animal. Lo que hace esto especialmente perturbador desde el punto de vista científico es que no es un capricho, es una elección. Es el cerebro llenando un vacío con lo único que tiene disponible. En 1988, el canadiense Journal of Psychology publicó el informe de un caso que se convirtió en referencia para el estudio de la zoantropía moderna. Un joven en sus 20 años fue llevado a urgencias psiquiátricas por su familia. Lo habían encontrado en el jardín de su casa corriendo en 4 patas, mordiéndose las muñecas y respondiendo a los estímulos externos con ladridos y gruñidos. Cuando los médicos intentaron comunicarse con él, no respondió el lenguaje verbal de ninguna forma reconocible. No había contacto visual sostenido. Su postura corporal era completamente la de un animal en posición defensiva. El diagnóstico fue esquizofrenia con episodios de zoantropía agudo. Con medicación antipsicótica, el joven fue recuperando gradualmente su identidad a lo largo de varios días. Cuando finalmente pudo hablar y entender lo que había pasado, los médicos le preguntaron si recordaba algo del episodio. Dijo que no recordaba nada, absolutamente nada. Para él esos días simplemente no existían. ¿Cuál de las dos cosas es más aterrador? Si ser un animal sin saberlo o volver a ser humano sin poder recordar quién eras cuando no lo eras. Número 3. Número 2. En la novela Drácula de Bram Stoker hay un personaje secundario que mucha gente olvida. Se llama Renfield. Es un paciente psiquiátrico que vive en el manicomio adyacente del castillo del conde, y su particularidad es que consume animales, moscas, arañas, pájaros, en una espiral creciente, porque cree que al consumir la vida de otros, absorbe su fuerza vital. Resulta que ese personaje ficticio del siglo XIX tiene su equivalente clínico real en el siglo XX, y es exactamente tan perturbador como suena. El síndrome de Renfield, también llamado vampirismo clínico, es una condición en la que la persona experimenta una compulsión irresistible de consumir sangre, no como ritual cultural, no como práctica estética, sino como necesidad compulsiva que el paciente siente que no puede controlar. Los psiquiatras que han estudiado esta condición describen una progresión bastante consistente en los casos documentados.
La primera fase es el autovampirismo. El individuo consume su propia sangre, generalmente a través de heridas. En muchos casos esto comienza en la infancia o adolescencia, con comportamientos que pueden confundirse fácilmente con autolesión convencional. La segunda fase, que no todos los pacientes alcanzan, es el vampirismo propiamente dicho, la búsqueda de sangre de otras personas. En la mayoría de casos documentados, esto se produce de forma consensuada, dentro de comunidades específicas donde estas prácticas existen. Y cuando no es consensuado, es cuando los casos llegan a los archivos forenses. El síndrome de Renfield no aparece como diagnóstico independiente. En el DSM-5 se estudia dentro de las parafilias y los trastornos obsesivo-compulsivos, y en algunos casos como síntoma de trastornos de personalidad severos, pero los investigadores que han estudiado en profundidad proponen varias hipótesis que valen la pena mencionar. La primera tiene que ver con el condicionamiento temprano. Si durante una experiencia de alta carga emocional durante la infancia hubo contacto con sangre, ya sea propia o ajena, el cerebro puede establecer una asociación entre esa sustancia y estados emocionales intensos. Con el tiempo y bajo ciertas condiciones, esa asociación puede convertirse en compulsión. La segunda hipótesis es neurológica. La sangre contiene hierro, compuestos orgánicos y una serie de elementos que en algunas personas podrían activar circuitos de recompensa de forma típica. Algunos investigadores lo han comparado directamente con los mecanismos de la adicción a sustancias. El objeto de adicción es inusual, el proceso cerebral que lo sostiene sería idéntico. La tercera hipótesis, más psicológica, apunta a una búsqueda de control y de vitalidad en personas que han sufrido traumas graves o de abandono, y que construyen una relación simbólica y compulsiva con la sangre como representación de la vida. Número 2. Número 1. La autosarcofagia es la compulsión de consumir partes del propio cuerpo. Quiero ser muy preciso sobre lo que eso significa, porque el primer instinto va a ser minimizarlo. Morder las uñas, comerse la piel seca de los labios. Eso no es esto. Estoy hablando de personas que han consumido tejido, que se han arrancado y comido fragmentos de piel, de músculo, que han llegado a hacerse daño severo y permanente en el proceso. Estoy hablando de algo que ocurre de forma compulsiva, que el individuo muchas veces no puede detener y que en los casos más extremos avanza de forma progresiva. Los casos documentados de autosarcofagia caen principalmente en 3 categorías. La primera es psicótica. Pacientes con esquizofrenia u otros trastornos psicóticos graves en los que la percepción del propio cuerpo está profundamente alterada. En alguno de estos casos, el paciente no procesa el dolor de forma convencional o construye una narrativa delirante que da sentido a sus acciones dentro de su propia lógica interna. La segunda categoría es compulsiva. Personas con trastornos obsesivo-compulsivos extremos en los que el ciclo de ansiedad, acto compulsivo y alivio temporal se ha anclado en este comportamiento específico. Con cada repetición, el umbral sube y la compulsión exige más para producir el mismo alivio. Es el mismo mecanismo que el de la adicción, pero dirigido hacia el propio cuerpo. La tercera categoría es la más perturbadora de todas. Se llama síndrome de Lesch-Nyhan. El síndrome de Lesch-Nyhan es una enfermedad genética rara causada por la ausencia de una enzima específica. Su nombre, hipoxantina guanina. Afecta casi exclusivamente a varones y provoca una acumulación de ácido úrico en el organismo que tiene consecuencias neurológicas, entre las que destaca automutilación compulsiva e incontrolable. Y cuando digo incontrolable no lo digo como figura retórica, lo digo de forma literal. Los pacientes con Lesch-Nyhan severo se muerden a sí mismos. Sus propios dedos, sus labios, su lengua se golpean contra superficies duras. Se lastiman de formas que producen daño permanente y no pueden evitarlo. No porque no lo intenten, sino porque el impulso neurológico que genera el comportamiento es más fuerte que cualquier señal de control voluntario que el cerebro puede enviar. El cuerpo actúa en contra de la persona que lo habita. En estas historias no hay villano, no hay un monstruo externo, no hay una amenaza que pueda identificar y contra la que puedas hacer algo. El horror está dentro y la persona que lo padece lo sabe. Eso es lo que ninguna película de terror ha podido replicar nunca. 5 enfermedades, 5 formas en que el cerebro puede convertir la vida de una persona en algo que ninguno de nosotros elegiría vivir. Todo lo que eres, tu identidad, tus recuerdos, tu percepción de la realidad, tu sentido de lo que es tu propio cuerpo. Todo eso depende de conexiones neuronales que tú nunca elegiste, que no puedes ver, que en ningún momento de tu vida podrás controlar del todo. El cerebro humano es lo más complejo que existe en el universo conocido.
Y precisamente por eso, cuando falla de maneras que ningún escritor, ningún director, ningún artista ha sido capaz de inventar. Lo más oscuro que existe no está en el espacio, no está en el fondo del océano, no está en ningún lugar que puedas señalar en un mapa. Está aquí, en tu cabeza. Gracias por llegar hasta aquí. Cuídense mucho y recuerden, la salud mental es importante. Estaré regresando a Twitch, en donde hablaremos de casos de asesinos seriales en directo, por si gustas pasarte por ahí. Te espero. Gracias.